casi que podemos decir último tramo del año, ¿no? Es el último programa. Del año. Del año. Del año. Exacto. Tampoco vamos a clavarnos cuchillo porque estamos determinados en el 2017 a seguir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es. Ya en todo el barrio está el programa Vuelve. ¿Cómo viste el 2016? ¿Qué te queda de rastro? De rastro al 2016. Es el año más difícil del 2001 para acá. Es un año que no termina con la expectativa de un clivaje en el programa económico, ni mucho menos. Tal vez sea un poquito mejor el 2017 porque es un año electoral, pero todo lo que debía subir bajó y todo lo que debía bajar subió. Contra lo que dice Marcos Peña, que debo reconocer que a mí me deja perplejo. Lo escucho para poder determinar hasta qué puntos te pueden mentir en la cara. Porque él dice, la inflación baja, la reactivación empieza. Y vos decís, pero ¿qué ve este tipo? Por ejemplo, dice, se está aumentando el consumo. ¿Cómo que aumentó el consumo si primero que los índices bajó? Y además, ¿cómo va a aumentar el consumo si hay un deterioro del salario de las jubilaciones entre 7 y 12 puntos, como mínimo? Entonces, y te lo dice, además, con una muletilla que tiene permanentemente, que es de vuelta. Cuando te lo dice una vez de vuelta, puede tener un significado. Ahora, si te lo dice cada 2 minutos, de alguna forma te está diciendo, vos no entendés lo que yo te estoy diciendo. Porque si te lo tengo que explicar 15 veces, no es que yo no me hago entender, es que vos no tenés capacidad de comprensión. Esta es la cuestión. Creo que se consolida, en términos más o menos clásicos, la opinión pública argentina. Evolucionó la situación, a pesar de mantenerse los niveles de comienzos de año en términos relativos. Ha habido variantes que llevan a que haya un 30% muy consolidado de opinión pública macrista, por así decir, o liberal conservadora, cerca de un 45 a 50% de opinión pública contrastante, y que la distancia entre ese 20% que se volcó en algún momento al sector pro empieza a oscilar debido a las dificultades económicas de los sectores comerciantes, profesionales. Me parece que vamos a tener a mediados del año que viene un panorama político distinto. Hay una muy buena nota que publicó hace unos días Roberto Cosa en página 12, donde, no sé si la leíste, no. Donde puntualiza muy bien todo ese cantidad enorme, lo que se llama la mayoría silenciosa, de gente que no le interesa la política, que incluso siente desprecio por la política, que eso al mismo tiempo no significa que el tipo no puede ser solidario en su barrio y vaya a donar sangre o participar. No le preocupen otras cosas. Pero al mismo tiempo ese mismo, la contradicción en ese mismo sujeto que no le interesa la política, que al mismo tiempo que tiene actitudes solidarias o participa en el club del barrio, es el mismo que puede patear a un delincuente y decir que lo maten a todos. Es decir, esa especie de melange muy particular que se da en estos casos, ¿no? Sí, ahí cuando hablo de comprensión, me parece que se ha desarrollado la idea de mientras mejor, mejor, y que el ajuste no conduce a nada. Que el tema de la baja en los ingresos de la familia perjudica a la familia, al comerciante, al vecino, al productor, al tallerista. El esquema ese, que debería ser más claro, después de Alzogaray, después de Martínez de O, después de Cavallo, ya debería estar más comprendido. Ese esquema por lo menos está sobre la mesa, ¿no? Alguien sabe que no, hay que ahorrar. ¿Cómo hay que ahorrar? Mientras más ahorrás, más perdés. Esta es la cruda verdad de los países que han crecido, en contraste con la fórmula del Fondo Monetario. En la Argentina eso se está viendo
crudamente, de manera plena, en el bolsillo de la gente. A partir de la baja en el consumo que se registró en este último periodo, hay una admisión de la necesidad de políticas activas del Estado. Sí, este gobierno indudablemente no es de la Rúa, ni mucho menos. Uno no se podría imaginar a de la Rúa firmando este acuerdo con los movimientos sociales, por ejemplo, y una cantidad de dinero que en última instancia el gobierno lo necesita, no porque crea en eso, sino que lo necesita para llegar ganador a las elecciones del año que viene y después ir a fondo con el verdadero programa igual económico. El del arruismo, bueno, con el 13% de descuento de los sueldos, un montón. Es cierto que recibió un país en difíciles condiciones por el menemismo. Esto recibieron un país en crecimiento, esta es la verdad. Sí. Es decir, eso también cuenta en la balanza. Sí, pero son sectores del poder económico. De la Rúa era alguien que no estaba identificado, más allá de que podía hacer las políticas del poder económico, no era alguien de ahí. Y además no tenía la fortaleza para enfrentar lo que hay que enfrentar cuando tenés políticas antipopulares. Me parece que en ese sentido el Cambiemos tiene decisiones en ese aspecto. Si bien también es importante señalar que sobre todo Clarín, en las páginas 5, 6, 7, 8, ya hay críticas fuertes al gobierno. Esas críticas no llegan a las tapas, ¿no? La fuerza en la determinación de aplicar un plan represivo está relacionada no solo con la determinación del jefe, sino también con la posibilidad, es decir, con el potencial real que tiene, que le brinda espaldas anchas para poder hacerlo. Eso hay que tener cuidado. Hay una pulseada muy fuerte en Jujuy, que de algún modo opera como, siguen las detenciones, las cubrimos en directo esta misma semana. Hay una situación muy complicada, muy complicada. Me parece que eso opera como experimento también a futuro. Yo tengo la sensación que si no hay volumen económico en términos estatal, nacionales, que le permita tener espaldas para poder avanzar en esa dirección, va a ser muy difícil relevar a los tiros la falta de desarrollo. Claro, al mismo tiempo sobre los cortes de rutas y calles es muy paradojal lo que sucede. Si tendrías la seguridad que las políticas disuasorias y represivas no te acarrean muertos, eso no necesariamente en un porcentaje importante de la población no se vería positivamente. No, por supuesto. Sí, sí. Creo que hay muchos cruces ahí. Y hay gente que cree que los planes sociales están mal. Mientras protesta por la baja del salario, cree que no se da cuenta cómo esos planes llegan a su salario de modo indirecto, aunque no los cobre de manera plena, sino que los cobra otro. Creo que son situaciones en las cuales cuando el ciudadano no ve más allá de sus narices es muy difícil trabajar sobre variables económicas más de fondo. Incluyo en eso las protestas sociales. Pero, más allá, creo que hay un trazo grueso diferenciado. Es muy pronto, a eso voy. Lleva un año de gobierno. Un año de gobierno. Es lógico que haya, con razón para ellos, sin razón para nosotros, gente que diga hay que esperar, hay que tener paciencia. En un año de gobierno, yo recuerdo, el menemismo generó amplias expectativas. Vos te acordás, Hugo, ¿no? El del arruismo, el primer año, yo creo que se quebró con López Murphy cuando él baja el salario. Inclusive en el periodo, vamos a decirlo, dictatorial, el primer tramo de la dictadura generó cierto consenso en los sectores medios. Y porque la situación de desorden que había en el gobierno de Isabel, la triple agitó salvajemente la necesidad de un ordenamiento. Hay que recordar que el diario La Opinión publicaba la cantidad de muertos diarios en tapa y te aparecían 5 o 6 muertos diarios. No hay sociedad por enfrentamientos, no por asesinatos lisos, de manera que no hay sociedad que banque prolongadamente una situación de ese tipo. Ese era el objetivo, claro. Bueno, esa no es la situación presente y hay un aguante proveniente de los 10 años de crecimiento previo que brinda cierta paciencia. Frente a eso, me parece que ha sido rápida la reacción del movimiento obrero, por ejemplo. Claro, pero yo te acotaría algo que es importante señalar, que en muchos sectores, aún perjudicados económicamente, pero que la irritación que le producía a Cristina era muy fuerte, son capaces de soportar, es decir, bueno,
yo estoy peor, pero estoy dispuesto a seguir bancando. Para que no vuelva. Para que no vuelva. Esa expresión está muy presente realmente, ¿no? ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Cristina jugará un rol importante? ¿Habrá acercamiento con el Frente Renovador o no? ¿Habrá un trabajo de conjunto? ¿Habrá incorporaciones desde otra franja de izquierda sobre el movimiento nacional? ¿Cómo te la imaginas a Cristina en este tramo? Me cuesta porque no es claro el andar. Claro, porque no es claro. Si uno fuera claro, uno diría, bueno, por acá viene la cosa. Pero incluso la presencia de Cristina, y si va Cristina, va Sergio Massa por el Frente Renovador, la presencia de los dos, de alguna forma le da un oxígeno importante al gobierno, ¿no? Al dividir el frente opositor. Sí, claro, claro. Ahora el tema es cómo se logra articular una parte de eso, porque cuando uno habla con los que están por debajo de Massa, con los referentes más importantes, hay una coincidencia muy fuerte en el discurso del Frente para la Victoria. Sí. Es muy raro eso que está sucediendo. Sí, da la sensación que el Frente Renovador opera como refugio de heridos, no necesariamente como acuerdo programático. Sí, pero al mismo tiempo Massa tiene una actitud muy fluctuante, ¿no? Lo primerió con el tema de impuestos a las ganancias y después, como en este momento el desnuestro es muy fuerte, el simple hecho de sacarse una foto con gente del Frente para la Victoria es algo así como te lo tirotean como si te hubieras juntado con tipos enfermos o criminales directamente. Claro. ¿No? Esa forma de descalificación es increíble lo que se ha logrado. Bueno, eso es política comunicacional, muy Fíjate fuerte. que ayer el más centrado de una mesa descentrada de Fantino, que es Edi Zunino, ¿no? Por lo menos tiene algún grado de... viene del Partido Comunista, de manera que no puede bancarse así, sin algún grado de reacción, las cosas de Feynman o de Berenstein o cualquiera de ellos. Y ayer, Novarecio le dice, lo acusó de kirchnerista, de alguna forma simplemente para chicanearlo, y él dice, miren, yo no trabajé en Clarín, yo trabajé en Noticias, yo denuncié la corrupción kirchnerista desde el 2005, 2006, y además dice, bueno, te pido disculpas, yo era una morada, y dice Zunino, porque hoy decirte K suena a insulto. Claro. Bueno, lograron eso, sí. Claro. Tensionaron la opinión pública en esa dirección, sin hablar de Panama Papers, de Bahamas, es decir, recursos locales depositados en el exterior, sin hablar tampoco de las nuevas relaciones con los organismos financieros internacionales, el endeudamiento profundo, fuga de divisas de manera plena, sostenido por el Estado, y sin hablar también de la presencia de funcionarios con cargos en empresas monopólicas privadas. Son elementos centrales, sin embargo han logrado que los bolsos, bien lo dijo Asís, son ideológicos, en realidad sí. No son materiales en términos estrictos. Y además, ya que estamos a 15 años del 2001, hay que tomar en cuenta que el 2001 dio lugar a los dos últimos gobiernos de la Argentina, al kirchnerismo por un lado, abrió la historia. y Cambiemos por el otro. Y lo de Cambiemos es en Pero sobre todo al kirchnerismo, ¿en qué sentido, Hugo? Rompió la renta financiera y impulsó un proyecto productivo. Dio vuelta la historia que era insoportable. Claro. En los 90 no se podía producir nada en la Argentina. Pero en el ¿Cómo 2001... había quedado el país? Porque hay gente que se olvida cómo había quedado el país. Vos no podías fabricar una mesa porque era más fácil comprarla en Brasil o en los tigres asiáticos. Claro, pero socialmente el 2001 expresó esas dos tendencias, porque si 2 años después, cuando las cosas ya deberían haber estado muy claras, entre Menem y López Murphy sumaban un 41%, ese 41% es en alguna forma, 15 años después, lo que está expresando en buena parte Cambiemos, ¿no? Y fíjate que esa visión de Cambiemos es una de las partes del 19 y 20 de diciembre, que es que se vayan todos. Un mensaje fuertemente antipolítico, y de ahí surge que un empresario es alguien que viene de afuera de la política y que, entre otras cosas, no va a robar porque ya está asegurado el hombre, ¿no? Toda esa es una concepción que Cambiemos incluso la ejercita en una forma tan pedestre y banal, porque cuando Marcos Peña dice que
el pensamiento crítico hay que dejarlo de lado y que ellos alientan el pensamiento optimista. ¿Vos decís de qué está hablando este hombre? Sí. Sí, dejemos de lado todo tipo de pensamiento político. Claro, ellos vienen por la política. Todo pensamiento político y además son nacidos de un repollo. Ellos no tienen ninguna, es decir, no reivindican ninguna línea histórica. Como si no fueran parte. Como si no fueran parte, efectivamente. Es Ellos nacieron en el 2001, no tienen antecedentes históricos. Personalmente, Macri, cuando no era candidato ni a jefe de gobierno, reivindicaba a Menem, y como candidato a presidente de la Nación, reivindicó a Frondizi. Eso es todo lo que sabemos en cuanto a sus referentes históricos. Lo cual habla a las claras de la necesidad de volver sobre el debate. Vos dijiste dos cosas, lo comunicacional y la narración, ¿no? la historia. Eso también aclara el presente. Ahí la tensión que hubo sobre la declaración de cualquier CAS como delincuente ha horadado buena parte de los cerebros y ha impedido pensar. Pero eso, ¿sabes qué? Es el macartismo. El macartismo no es otra cosa que eso. Alguien dice, la política de salud de Nixon es inexacta porque deja fuera al conjunto de la población, y en lugar de debatir sobre eso, alguien le pregunta, ¿usted no será comunista? Y a partir de allí se revierte todo el diálogo. Claro. Aquí es, usted no será peronista, usted no será kirchnerista, usted no será corrupto, ¿no? Entonces vos decís, o sea que no puedo hablar de política porque alguna vez voté a otra fuerza. No, y prácticamente son sinónimos. Corrupción y kirchnerismo forman parte de... Siempre fue así con el peronismo en la Argentina, ¿no? Sí, fue efectivamente... Dolina llegó a decir, el humor político en la Argentina consiste en reírse de nosotros, los peronistas. Creo que se ha revitalizado eso también. Es muy sucio a nivel radial el aire de las AM, donde se ironiza, sin ningún tipo de corroboración, de prueba ni de nada, simplemente en derredor de lo delictivo que es ser hombre de pueblo. Y esos dos programas que tienen audiencia, que son Intratables y La Mesa de Fantino, que parece increíble, ¿no? Parece increíble. En Intratables se hace una pseudo y falsa suposición que hay pluralidad de voces porque se invita de vez en cuando a uno que piense diferente. Claro. Y en La Mesa de Fantino ni siquiera eso. Hombres como Campolongo, claro, estuvo en línea, estuvo al lado de Cafiero, están haciendo un papel, por lo menos, degradante, ¿no? Para el oficio periodístico. Es decir, no parece peronista. Es decir, en realidad para que te acepten no tenés que ser peronista. Claro, tenés que lavarte. Tenés que lavarte, claro. ¿Te vas a Estados Unidos? Me voy a Estados Unidos mañana. Mañana, a esperar cambiar de... ¿Qué? Situación civil no es, pero ponele, de no ser solamente padre de la abuela. Claro. Bueno. Ya estoy ansioso porque ya estamos con fecha el 25 y el 22, pero en Estados Unidos te esperan 2 semanas más, así que puede ser largo todavía. El mejor deseo de todo el equipo aquí de la muchas gracias, Che. Buen viaje, Hugo. Bueno, igualmente, buen año para todos. Para acá lo tenemos a Fortuna, que maneja la cámara. Sí, este año la manejó mucho. ¿La manejó mucho? Sí, la manejó ¿Hasta mucho. te proscribieron? Me proscribieron todo, pero lo felicito por el trabajo cotidiano que ha realizado, la calidad habitual en la imagen, en el sonido y en la puesta. Fíjate vos cómo se puede alinear los planetas antagónicos. El hombre puede ser macrista y de River. Que parecen incompatibles, pero... Pero ¿y si vos estás equivocado? Es el año del lobito, el año que viene. Gracias, Hugo. Bueno, suerte. Algún día les va a tocar... No, nos toca hacer, que es lo importante. Está muy bien. Buen viaje. Chao, gracias.